Buenas gente, voy a hacer este resumen lo más sencillo que es un video para YouTube. Hace poco se canceló la serie de Netflix de Resident Evil. Y ustedes dirán, ¿por qué, John? Y bueno, vamos a dar los argumentos. Una es que entre sí no está nada basado en el universo de los videojuegos. Aunque en retrospectiva el creador de la serie dijo que todos los videojuegos son canon en la serie, aunque la serie no sea canon. ¿Qué me trata de decir con eso, John? Es como que Dragon Ball GT es canon. Dragon Ball GT es canon en el universo de Dragon Ball y Dragon Ball Z, pero sí una línea argumental diferente y fungió como secuela de Dragon Ball Z. A diferencia de lo que es Dragon Ball Super, que Dragon Ball Super es una intercuela hasta que directamente Akira Toriyama, si no se nos muere antes, diga, no, el Dragon Ball Super es secuela de Dragon Ball Z, porque hasta ahora es intercuela. Además hace un montón de cosas para contradecir a Dragon Ball GT. Pero bueno, eh, esta serie funge como eso, como si fuera una secuela de los videojuegos, pero nada de lo que está pasando en esta serie tiene sentido. Porque ya pasaron todos los brotes y todo. Y la gente se recuperó. Pasó lo de Dragon City. Se mudaron a África y se llama nuevo Dragon City. Eso no importa. Lo que importa aquí es que a Albert Wesker lo mataron en el Resident Evil 5 en el 2009 en el volcán a mano de Chris Redfield. Y aquí aparece un Albert Wesker que es políticamente correcto, o sea, un actor afroamericano que apareció en una escena de John Wick, pero que nunca se jugó, ni vio, ni supo nada de los videojuegos, ni de su personaje. Y hasta ahora, entre comillas, en live action tenemos a 3 actores que hicieron de Albert Wesker, 4 en realidad. Pero no, esperen, contemos 5 porque el Resident Evil de PlayStation 1 tenía unas cinematografías donde aparecía Albert Wesker totalmente caracterizado como un tipo rubio, de ojos con anteojos, y después se justifica tiempo después que eso era por la mutación, para que no se notara que ya estaba con un virus en su cuerpo, que fingió su muerte en el Resident Evil 1, que se convirtió en el antagonista, en la piedra angular hasta que murió en 2009 a mano de Chris Redfield. Pero bueno, aquí Albert Wesker, o como se intuía en los videojuegos, tiene herederos, tiene clones, y esos clones son diferentes a él, no son un calco de él. Y se puede intuir también por el Resident Evil 6, que recuerden, los juegos son canon en este universo. En el Resident Evil 6 aparece un hijo legítimo de Albert Wesker, que es Jake. Pero Jake no lo adaptaron en esta serie. Tenemos a Billy, que es interpretada por dos actrices, una que es una pseudo latina y una asiática, así que fíjense si en menos de 6 años alguien puede cambiar sus rasgos genéticos de una latina a una asiática en 12 años en el canon de la serie, porque se va alternando a la It del 90, la miniserie, a lo que es el libro de Stephen King, a lo que es capítulo 2 de It del 2019, se va alternando entre pasado y futuro. En el pasado, la corporación Umbrella crea un Risperin, una pastilla para la ansiedad con base del virus T. Así que vuelve zombie a cualquiera que sea depresivo, que tenga manejo de problemas de la ira, problemas de alcoholismo. El virus T es eso en esta nueva adaptación. Y este pseudo Albert Wesker dice, no,
Ya tuvimos un quilombo bastante gordo durante 17 años para sacar otra vez la misma droga que nos jodió el universo otra vez. Eso es. Y entre comillas te ponen que estas dos elencos de hermana Wesker eh, pueden ser la versión del pasado pueden ser guapas para algunos, pero las versiones del futuro contradicen lo que son las versiones del pasado. Por ejemplo, el caso más evidente, Billy en el pasado es una persona latina, sueca, no se sabe qué. Después tenemos la versión del futuro que Billy es japonesa, asiática, nada que ver. Por lo menos Netflix tiene la decencia de tratar de mantener la estética o los rasgos faciales para que digan, este es el personaje del futuro, este es el personaje del pasado. No, contradicen totalmente. Y la historia del pasado, entre comillas, está muy llena de cliché, muy llena de empoderamiento de diversidad, porque en principio te dicen Billy es una chica loca y hay una chica que la cosa solamente porque la chica es vegana. Muerte al vegano, dice la chica esta. No, pero tú dices que no tiene nada que ver. ¿Cómo estas pueden ser la hija de Albert Wesker, un personaje totalmente mejorado que ni siquiera es Wesker de nacimiento? El proyecto se llamaba Proyecto Wesker y por eso Albert y su hermana en los videojuegos llevaron el apellido Wesker. No por fulano, porque hay un Wesker, nada. El proyecto se llamaba Wesker. Como el proyecto Alex en el Aliverse se llamaba Proyecto Alex, pero terminó siendo Alicia Marcus. Aquí tenemos una Maggie, Mirka, no sé cómo se llama, Marcus, hija del legítimo creador del virus T en los videojuegos, Marcus, que obviamente el universo de Alice también la contradijo, porque Marcus, Ashford en el Aliverso se contradice, pero bueno, aquí está pasando lo mismo, porque esta mujer que contradice el universo del Aliverso, porque Alicia era Alicia Marcus, dueña de la corporación Umbrella, y su clon mediado entre que es niña y que es una mujer adulta es Milla Jovovich, es Alice. Así que ahí tiene un poco de lógica, pero aquí te muestran algunas cosas de la versión remake de Resident Evil 1, que te muestran al personaje de Alicia Trevor, pero más que eso hay puro fanservice puesto mal. El Tyrant aparece al final, pero no sabe si es un Albert Wesker o no sé qué. Un Tyrant muy denutrido. Con el Tyrant que tuvimos el Dr. Isaac estaba bien, pero eso de manejar clones ya me tiene podrido. La verdad, ahora, ¿qué pasaría? Sale 3 o 4 actores hicieron de Albert Wesker. 4 actores. En cine solamente hubieron 3 actores. Y ustedes dirán, ¿cómo 3 actores, John? Yo pensé que Albert Wesker era uno. Un Albert Wesker es el que aparece en Resident Evil La Extinción. El segundo es el que aparece en la trilogía capítulo final. Desde Ultratumba, La Venganza y The Final Chapter. Es el mismo actor. En cambio, en Resident Evil Welcome to Raccoon City, ese Albert Wesker da vergüenza y te hace ver que el Albert Wesker de la del Alice Verso, por más que sean dos actores, tenga respeto hasta que lo nerfearon en Resident Evil el capítulo final. O en La Venganza, porque ahí son dos Albert Wesker muy diferentes y se contradicen. Y es el mismo actor. Y ahora, en esta versión hay 4 Albert Wesker.
El Albert Wesker, que es el de los videojuegos, el Negresker, el Blade, pobre actor, le van a decir un montón de sobrenombres, que no se conocía nada de los cómics, que no se conocía nada de los DLC, que no se conocía nada de la historia ni de la novela, nada del Albert Wesker de los videojuegos. No se sabía ni Dios. Actuó como dijo, hacer este que se parece a Blade, hacer este que es más inteligente, hacer este que es un gracioso con problema de ira, hacer este más tranquilo que se va a morir en un segundo, hacer este que vas a ser el padre de estas chicas y nada más. Para que te digan después, en el futuro, en la segunda línea de Resident Evil de Netflix, que su padre, Albert Wesker, había muerto cuando en la escena del pasado de este canon en el 2022, cuando se desata la epidemia otra vez, su padre había muerto también. Había muerto porque es el Albert. El otro es Bert y el otro era Al. Todos son Albert Wesker, pero bueno. El Albert está muerto. Murió al final del 8º capítulo. Y ahora, en el final ese que le dicen, papá murió. ¿Cómo va a morir papá si ya estaba muerto tu Albert Wesker, el que era tu papá? El que tenés ahora es el tío Al. El tío Al que es... el tío Bert. El tío Bert es el que es más idiota, es barbudo. Es el mismo actor, obviamente, pero son diferentes. Es como Trunks. Trunks pueden ser dos versiones del mismo personaje. Una de un futuro eterno, o otra línea temporal, o otro universo. Y el otro es el Trunks de toda la vida. Del bebé que estuvo apenas en pañales cuando pasó la saga de los androides. Apenas fungió como personaje medio relevante en la saga de Majin Buu. Después en la línea canónica estuvo entrenado con Vegeta. Fue un hazme reír cuando se enfrentó él y Gote contra Bills. Ni siquiera los pensaron para el torneo de Champa. Ni siquiera los adaptaron bien para la batalla de Gohan y Piccolo en Dragon Ball Super Hero, que directamente los nerfearon más porque la función en Goten salió el Goten gordo. Y lo único relevante de la otra línea que conectaba como que Dragon Ball y Dragon Ball Z eran canon y su secuela era Dragon Ball GT, que a Trunks lo vuelven protagonista. Goten tuvo un montón de escenas para lucirse, que se transformaba en Saiyajin, peleaba y cosas así. Pero son dos variantes. En la variante canon de Trunks es un inservible. En la variante de lo que pueden elegir uno es, aunque sea el mismo personaje, puede ser un Trunks totalmente serio que ganó el estado Super Saiyajin por herencia o por frustración, que es el Trunks de la línea del futuro. Y de la línea canon o de la línea de GT son distintos personajes. Esto es lo mismo con el Resident Evil. El Albert Wesker que supuestamente imponía no hizo ni dos movimientos, que desapareció, siendo que es el mismo actor. Pero todos lo van a recordar como que es Blade, el Negresker. Y no es discriminar. Así que hay lógicas inconmensurables en esto. Una cosa es Albert Wesker, el Albert Wesker del proyecto Wesker, que tiene una hermana que en esta serie se la pasan por el forro, porque tendrían que haber, en vez de haber hecho el medio homenaje a Ada Wong, aunque sea la mano derecha en los videojuegos de Albert Wesker, hubiesen puesto, che, ¿te acordás de la hermana de Albert Wesker?
Por más que no esté en los videojuegos, la hayan matado, cosas así. ¿Te acordás de la hermana de Bert Wesker? Es tu tía, son la tía de ustedes, chicas, cosas así. Pero no, nos pusieron a Ada Wong. Que le voy a decir algo de Ada Wong. Ada Wong es el crush de un montón de personajes, de un montón de fanáticos de Resident Evil, que sabemos el fucking dolor que siente Leon, la cantidad de veces que ese personaje le dice: eres guapo papacito, pero lamentablemente no eres de mi estilo, no eres un chico malo. Fingió su muerte en Resident Evil 2, aunque en el Resident Evil 4 le salvaba el cuello a Leon en secreto para después ser un personaje jugable como clon y como ella misma, siendo que es una villana y siendo un personaje totalmente tóxico para Leon. Tóxico. Y en Resident Evil La Venganza es un personaje que apenas se luce, porque acuérdense, es el universo de Milla Jovovich. Y en el capítulo final desaparece, como que Albert Wesker mató a todos los personajes, a Leon S. Kennedy, a Jill Valentine, a todos los que habían aparecido en La Venganza. O aplicamos la Akira Toriyama. Paul W. Anderson se olvidó de que existía Ada Wong, se olvidó que existía Chris Redfield, se olvidó que existía un montón de personajes que fueron borrados y así nomás. Y a la que respeta de extinción, La Venganza, Ultratumba y capítulo final es directamente a la actriz que hacía de Claire Redfield. Pero bueno, eso. Pero aquí hubiese puesto en Resident Evil, la serie, a la hermana de Albert Wesker, la verdadera hermana. O la hermana en el proyecto Wesker. No me pongas a Ada Wong, que ni siquiera aparece. Pero bueno. Y a lo que voy con esto, que es un batiburrillo, metimos a Dragon Ball, metimos los universos de Dragon Ball. Con esto es que los videojuegos son canon. Hay que ver hasta dónde se toma. Capaz se toma hasta Resident Evil 6 o Resident Evil 5. Se ignora el Biohazard y el Village. Pero esta serie de Netflix dio su propio clavo en el ataúd. Fue criticada por el meme de Negresker. Y lamentablemente no va a tener segunda temporada. Las actrices y una actriz mexicana se sentía esperanzada de poder hacer una segunda temporada. Pero en la entrevista que hicieron con Gaby Mesa dicen como que puede funcionar, como que no puede funcionar. Miren, gente. Miren. Tenemos 7 películas de Resident Evil. 7. Y solamente 6 fueron rentables. Sacar una serie de Resident Evil a un año del fallo económico que fue Welcome a Raccoon City es una cagada tan grande que a lo único que engrandece es a la serie de animación esa llamada The Darkside, que es una intercuela entre Resident Evil 2 y el 4, porque ahí Leon y Claire están en misiones y ahí directamente Leon o Claire se aplica la friendzone porque Leon está jodidamente enamorado de Ada Wong, que te hace tanto daño ese personaje que pobre Leon. ¿Saben, gente? En los videojuegos el que más la sufre, además de Chris Redfield, es Leon. Leon la sufre bastante veces. Y eso que apareció en su aparición en videojuegos solamente apareció 3 veces en un juego. En Resident Evil 2, en Resident Evil 4 y en Resident Evil 6. Ah, y no contemos la aparición en
en películas y series que son canon de los videojuegos, pero que no suman ni aportan nada. Pero Leon es el personaje más sufrido. No al término de ser un payaso como el Leon S. Kennedy de Welcome to Raccoon City, pero algo se puede entender. Ahí hay algo que sí se puede entender de este asunto. Pero lamentablemente, eh, nada que salvar. Esta serie de Netflix es una cagada. Y lamentablemente podrían haber adaptado un Leon S. Kennedy bien hecho para no compararlo con la basofia de Resident Evil Welcome to Raccoon City. O sigan en animación Netflix. Sigan en animación. Un desastre improporcional. Y no me sorprende que fuera cancelada. Perdonen que esto haya sido un directo de hace una crítica de 20 minutos, pero bueno. Resident Evil de Netflix ha sido cancelada.